Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes. Y es que la buena música también ayuda muchas veces a que hagamos un parón, nos relajemos, tomemos aire y sobre todo intentemos respirar hondo, porque hay muchísima gente en este país que sufre un problema, que lo sufren ellos y que lo sufren sobre todo la gente que más quieren, que son sus hijos. Es el déficit de trastorno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Son muchísimos los niños que lo pasan realmente mal, que son incomprendidos. Hemos recibido tantos mensajes a través de Facebook de familias, de personas que quieren que tratemos el tema y que quieren que expliquemos las dificultades por las que pasan estas familias, que en unos minutos tendremos en los estudios de Punto Radio al doctor Javier Quintero, coautor del libro Trastorno por déficit de atención e hiperactividad a lo largo de la vida. Esto será en unos minutos. Antes, permítanme unos consejos y volvemos ya mismo. Punto Radio. Queremos hablar. Cada tarde, en Punto Radio, queremos hablar. Han sido ustedes los oyentes de Punto Radio, de Queremos Hablar, los que nos han dado pie a hablar de un tema que afecta a casi 1 millón de niños en nuestro país. Entre el 6 y el 8% de los jóvenes en edad escolar, se calcula, sufren un trastorno por déficit de atención e hiperactividad a lo largo de su vida. Un mal que es complicado detectar, que a veces se confunde con, bueno, pues con ser un niño movido, con ser un niño maleducado, pero que en el fondo esconde un verdadero problema no solamente para el niño, sino también para los padres, para los educadores y para la gente que rodea a un menor con uno de estos trastornos. Tenemos el placer de contar en los estudios de Punto Radio con el doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor, pero sobre todo coautor del libro Trastorno por déficit de atención e hiperactividad a lo largo de la vida. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo diferenciamos a un niño que es movido, un niño que no ha sido a lo mejor bien educado por sus padres o que hace lo que le da la gana, con un niño que sufre uno de estos trastornos? El trastorno por déficit de atención es un trastorno muy bien definido y tiene un origen en la infancia y una evolución para los especialistas, como digo, muy bien conocido. Conjuga síntomas de déficit de atención, es decir, dificultades para concentrarse, pero no es una imposibilidad para concentrarse, sino que realmente aquellas circunstancias que requieren un esfuerzo de atención, pues a estos niños les cuesta mucho más. Les suele costar, eso, la tarea principal que afecta a estos niños en su déficit de atención suele ser el rendimiento escolar, el funcionamiento en la escuela, con lo cual muchas veces aparece como niños distraídos, poco comprometidos, vagos, pero no van por ahí ni mucho menos. El otro grupo de síntomas importantes son relacionados con la hiperactividad, teniendo en cuenta la hiperactividad como un exceso de actividad motora que condiciona una mala regulación de su conducta. Son niños que se mueven mucho, pero sobre todo se mueven mal. Que todos los niños se mueven muchos, pero estos niños además no son capaces en ningún momento de estar quietos en momentos en los cuales deberían estar. Pero hablamos de niños torpes, entonces, ¿no? No necesariamente, suelen ser patosos, porque en ese descontrol acaban tirando muchas cosas, pero no son necesariamente torpes, pueden ser niños brillantes en la práctica deportiva en algunas ocasiones, pero no quita, insisto, bueno, Michael Phelps, por ejemplo, ¿sí? Tiene diagnosticado un TDAH y creo que hay poca gente que nade mejor que este hombre. Es decir, no necesariamente son torpes, lo que sí es cierto es que ese descontrol motor, esa falta de foco en sus conductas hace que acaben pues tirando vasos, rompiendo cosas, pero más que por torpeza es por, digamos, no tener claro cuál va a ser el camino de su comportamiento. ¿Esto se da más en niños varones, en niños hembras, en mujeres? Y luego, ¿de dónde viene? ¿Es algo que se hereda de los padres? Históricamente, si vemos textos antiguos, me refiero a hace 10, 15, 20 años, hablábamos de que era un trastorno mucho más prevalente en varones. Hoy sabemos que no es, siendo más prevalente en varones, hay muchas más niñas de las que pensábamos. Si antes hablábamos de una relación 10-1, ahora podemos hablar de una relación 6-4, o 6 varones por cada 4 niñas. Lo que sí es cierto es que en las niñas el perfil tiende a ser
sutilmente diferente. Al ser distinto se diagnostica peor. La hiperactividad tiende a ser menos marcada y lo que aparece es un perfil más de inatención, más de estar en sí misma, en su mundo, soñada, todo el día soñando, despierta. Entonces son más difíciles de diagnosticar y por eso históricamente se ha pensado que era un diagnóstico de niños, pero en absoluto hay muchísimas niñas con este problema. Doctor Quintero, yo me imagino que hacer un diagnóstico de que el chaval que tenemos en casa, nuestros hijos, nuestros sobrinos, hermanos, tienen un TDAH, es complicado hacerlo por la radio, pero si pudiésemos dar una serie de pistas a los padres que digan, es que mi chaval es muy movido, no me rinde en el cole, ¿cuáles serían los 4 o 5 puntos básicos que nos deberían hacer acudir a un especialista? Básicamente la presencia de estos síntomas, es decir, que un niño de repente le cueste, sea incapaz de controlar su comportamiento, de estar sentado durante un tiempo prolongado, es decir, que a veces se ponen a ver la televisión y empiezan sentados, acaban tumbados, acaban en el suelo y no son a veces capaces ni de estar un rato sentados viendo una película, aunque sea de dibujos animados. Le cuesta sostener la atención, lo cual no quiere decir que de repente estímulos altamente intensos, como pueden ser los videojuegos, sí que le captan la atención. Es decir, no tienen una incapacidad, sino un déficit, con lo cual estímulos muy intensos de repente le captan la atención, con lo cual son niños que no leen bien o les cuesta leer, pero de repente con las maquinitas están encantados y se están horas atendiendo. Pero eso es una trampa por la intensidad estimular. ¿Pueden ser o tener un comportamiento agresivo estos niños? Tienden a tener mucha impulsividad, mal control en sus respuestas y eso a veces condiciona, como decimos, respuestas agresivas. Es el típico niño, o puede ocurrir, que al niño le pisan y en lugar de parar y pensar ¿por qué me ha pisado? Si ha sido un accidente, responde con un empujón. Entonces, ese tipo de reacciones son bastante frecuentes en estos niños. Condicionados en el tiempo, sí que es cierto que además asocian problemas de conducta. Que eso es otra parte, es decir, hasta un tercio, un 40% de los niños asocian un trastorno que llamamos oposicionista desafiante y un porcentaje menor, un 10 o un 15%, un trastorno disocial del comportamiento, de la conducta. Y eso ya son problemas más serios y mucho más complicados de manejar, donde ahí la agresividad sí que es un problema. ¿Qué pasa, doctor, cuando el niño va creciendo, llegamos a la pubertad, a la adolescencia y este chico se va haciendo mayor? Y no le hemos detectado que tiene este trastorno, claro. Pues como decía antes, Javier, el problema del TDAH es que confiere un riesgo evolutivo. Es decir, con el déficit de atención multiplicamos el riesgo de fracasar escolarmente. Con la hiperactividad y la impulsividad multiplicamos el riesgo de trastornos de conducta y del comportamiento. Incluso estos niños tienen, por esa impulsividad, un mayor riesgo de consumo de drogas en la adolescencia. No hay ese freno que en todo adolescente debe aparecer en un momento determinado y tienden a meterse en el mundo de las drogas un poquito antes de lo esperable y demás, con lo cual ahí hemos generado un caldo de cultivo muy complicado para el pronóstico de ese adolescente. Si hemos tenido suerte y esos riesgos evolutivos, tanto escolares como conductuales, como psicopatológicos, no aparecen, evidentemente los síntomas pueden ocurrir 3 escenarios. Un primer escenario es que los síntomas se corrijan, es decir, los síntomas tienden a mitigarse con el tiempo. A medida que el niño se va haciendo mayor, los síntomas se van adecuando y en torno a la adolescencia hay un porcentaje, en torno a un tercio de los niños, que, digamos, compensan los síntomas. Luego hay otro tercio, aproximadamente, donde los síntomas persisten, sin esa comorbilidad que decíamos, sin esos problemas añadidos, donde aparecen los síntomas de inatención, inquietud, y entonces esos síntomas se perpetúan, aunque se expresan de otra manera en el adulto. Nosotros, por ejemplo, en el adulto ya no, el niño hiperactivo, nosotros le vemos porque no es capaz de estar quieto, va con la madre por el supermercado y va corriendo por todas partes. El adulto lo que le pasa es, lo que nos cuenta es una sensación de inquietud interna, de estar, cuando está sentado mucho tiempo, tiene que empezar a moverse en la silla, no es capaz de estar quieto, le cuesta prestar atención, empieza los libros, no los termina, empieza carreras que no termina, empieza trabajos que le cuesta mantener la motivación en muchas ocasiones. Es decir, hay un cambio en la expresión de los síntomas. Y la otra parte es la evolución que decía, cuando además esto se ha complicado con otros problemas, en cuyo caso tenemos otro problema adicional, cualquiera de los trastornos que he mencionado antes. Yo durante estos días que hemos estado, leyendo muchísimos casos de padres, de asociaciones, de hermanos, de gente que sufre este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, me quedaba, por ejemplo, asombrado cuando un oyente del programa comentaba en Facebook que a él le detectaron el trastorno con 37 años. Claro, ¿cómo se vive 37 años con un trastorno de este tipo y nadie se lo detecta?
o tú puedes vivir incluso toda la vida. Es decir, el problema es lo que decía. Es decir, si nosotros a ese oyente que te mandó ese mensaje empieza escolarmente y le ponen la etiqueta de que es un vago, bueno, pues podría tener sus dificultades para avanzar escolarmente o con un sobreesfuerzo. A veces el apoyo externo en muchas ocasiones ayudaba mucho a esos niños. Es decir, una madre que estaba muy encima del niño conseguía ir cubriendo ese desarrollo escolar a veces trabado, pues iba compensando. Y si vamos, entre comillas, poniéndole paños calientes, evidentemente ese paciente va con un malestar, pero no demasiado marcado, avanzando en el tiempo, hasta que un día aparece algo por el cual ya necesito consultar. Consulta con un especialista, va a su psiquiatra y su psiquiatra le empieza a explorar, empieza a tirar del hilo, como quien dice, y construye la biografía del paciente desde su infancia y llega al diagnóstico del trastorno por déficit de atención. Pero los síntomas debían estar presentes en la infancia, aunque a veces no generan esa disfunción. ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene cura este trastorno? La curación en medicina es algo complicado. Es decir, ¿qué se cura en medicina? Y en psiquiatría sobre todo mucho en menos. Psiquiatría, claro. En psiquiatría mucho menos. Esa recuperación ad integrum que decimos en medicina y en psiquiatría realmente se consiguen muy poquitas cosas. Ahora sí que tiene tratamiento y sí que tiene claramente un tratamiento altamente eficaz. Hoy por hoy el gold standard, es decir, la referencia en el tratamiento es lo que llamamos el tratamiento multimodal, donde vamos buscando cuáles son las dificultades de cada paciente y, entre comillas, le vamos haciendo un traje a la medida. Dificultades escolares, pues habrá que buscar cuáles son y cómo compensarlas, apoyo psicopedagógico en muchas ocasiones. Que hay dificultades de conducta, pues entonces hay algún tipo de abordaje psicoterapéutico. A mi modo de ver, el más eficaz es la terapia cognitivo-conductual. Si las dificultades son más en el espectro de la atención, hay técnicas de estimulación cognitiva que pueden ayudar a los pacientes, abordajes, trabajo con la familia, que suele ser crucial, lo que llamamos un trabajo psicoeducativo, y luego tenemos fármacos muy eficaces. Ahora mismo en España tenemos 2 principios activos altamente eficaces y que resuelven, la verdad, que un porcentaje muy alto de los pacientes, siempre bajo ese perfil. Es decir, yo creo que la medicación, si bien es casi siempre necesaria, casi nunca es suficiente. Yo no sé si el TDAH, este trastorno por déficit de atención y hiperactividad, se puede englobar dentro de estas enfermedades, vamos a decir, fantasma, como la fibromialgia. Son enfermedades que parece ser que existen, pero que no se puede comprobar del todo, y si hace falta una labor pedagógica, ya no solamente en las familias de aquellos que lo sufren, sino en el ámbito escolar, porque había muchos padres que se quejaban de que los profesores, los docentes, no entienden que ese niño tiene un problema, tiene un trastorno, y lo que decía usted, lo tachan de vago o dicen que es un fracasado escolar. ¿Hasta qué punto es necesario que en las escuelas se aprenda, que los docentes sepan que tienen ahí un pozo de niños que les puede tocar entre un 6 y un 8% que tienen este trastorno? Yo he tenido el placer de trabajar con muchísimos docentes en el sentido de poderles indicar pautas de manejo, de identificación. Es cierto que los profesores en este país, y bueno, en cualquiera, tienen una ventana estupenda para el diagnóstico, o por lo menos para la detección de posibles casos. No quiero, entre comillas, plantear el diagnóstico, yo creo que es algo mucho más complicado, pero al menos sí notar la diferencia. Un maestro en tercero de primaria tiene 25 niños y de repente hay 1 o 2 que son diferentes. Porque se atienden peor, porque se concentran peor, porque no paran quietos. Esto el docente lo nota. Claro, con lo cual es muy fácil. Es como si tuvieras la talla, es decir, tú tienes un montón de niños de 8 años y de repente hay uno más alto, uno más bajo. No hace falta mucho más, simplemente, y luego ya, oiga, mire, esto es un poco diferente, por lo que sea. Y ahí puede haber muchas razones. Es que el problema fundamental es que no todos los niños que se mueven mucho son un trastorno con déficit de atención, o no todos los niños que tienen dificultades para concentrarse o para manejar la atención tienen un trastorno por déficit de atención. El problema es que hay que hacer el diagnóstico, pero hay que partir de un síntoma de alarma. Luego a la inversa, es decir, sí que es cierto que jugábamos con una historia muy complicada, es decir, con poco conocimiento, que eso se está cambiando drásticamente en mucho tiempo, ¿no? O en poco tiempo, perdonadme. Los maestros, los profesores cada vez saben más y cada vez están más interesados en ayudar, ¿no? Es decir, en intentar buscar las diferencias individuales, ¿no? Es decir, yo cada vez encuentro más profesores que ya salen del, es que yo tengo 25 niños en clase y no puedo tratar a uno diferente. No, mira, no. Tú tienes 25 niños y a cada uno tendrás que tratarle conforme a sus necesidades. De forma adecuada. Y cada vez hay más ese maestro que se acerca, que se interesa, que está comprometido con la educación, y eso lleva conocimiento, lleva estudio, lleva esfuerzo y lleva, efectivamente, pues entre comillas, una gana
unas ganas de hacer un poco más de lo estrictamente necesario. Doctor, muy rápidamente, la administración pública, el Estado, apoya a las familias que tienen 1 o 2 hijos, porque puedes tener más de uno que sufran este trastorno. Es cierto que, como todos los trastornos, hay equipos de salud mental en la Comunidad de Madrid y en casi todas las comunidades autónomas, y tienen equipos de salud mental con gente bien formada y con buena capacitación técnica para resolver estos problemas. En el caso de la Comunidad de Madrid, además se pusieron en marcha campamentos específicos para niños con TDAH. Es decir, hay recursos, como siempre hay gente que dice que hace falta más y más recursos, y bueno, también hay que poner un poco el espacio. Y leíamos alguna queja de algún oyente que decía que había pedido hora para el psicólogo en la Seguridad Social, le habían dado hora para de aquí 10 meses, y tal y como están los recortes en sanidad, en fin. Señores, ya lo saben, detrás de un niño que parece que es vago, que es torpe o que es demasiado movido, a lo mejor se esconde un trastorno grave, y entre todos, es obligación de todos, ayudar a estos chavales para que no se sientan raros y para que no los discriminemos. Esperemos que este haya sido el granito de arena que hayamos aportado en Punto Radio en Queremos Hablar. Doctor Quintero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y permitirme, con un tratamiento eficaz, diagnosticándolo a tiempo, corregimos el 99.9 de los problemas. Gracias, doctor, un abrazo. Muchas gracias. Cada tarde,